Muy buenas tardes, señorita María Paula Ortega. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo. El día de hoy nos encontramos con la DIRCOM María Paula Ortega Puente. Es una magíster en Dirección de Marketing Estratégico con una licenciatura en Comunicación con énfasis en Periodismo y Comunicación Corporativa por la Universidad de los Hemisferios Ecuador. La magíster en comunicaciones cuenta con más de 9 años de experiencia en comunicación estratégica. Trabajó como asistente de comunicación en el Grupo Faro, que es un grupo importante en su país. Coordinó también programas de voluntariado, eventos internos y externos, procesos de comunicación interna y posicionamiento en redes sociales. Actualmente la magíster se encuentra desempeñando un cargo como especialista en comunicación en Fundación Al Trópico y brinda asesoría independiente en comunicación y marketing estratégico. Y hoy la tenemos presente para realizarle una entrevista enriquecedora. Como equipo de grupo, tenemos ciertas curiosidades, ciertas cosas que quisiéramos saber de usted y cómo desempeña su trabajo como relacionista público, como cuáles son las funciones y actividades que realiza usted día a día como relacionista público. Bueno, muchas gracias, Ana, también por el tema de la entrevista. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el tema de los conocimientos, el tema de la experiencia, siempre va a ser súper importante, más si es que puede ser un intercambio intercultural también, ¿no? Porque si sabemos, todos nos comunicamos, pero muchas veces dentro de nuestro contexto nos comunicamos distinto, pero hay ciertos matices que la comunicación siempre debe mantener como un eje estratégico dentro de todo lo que es el trabajo de cualquier DIRCOM, sea que esté o en Ecuador o en Perú o en la China. Siempre va a ser súper importante que ciertas actividades se realicen. Entonces, bueno, básicamente como relacionista pública es todo lo que es el tema de primero analizar el contexto, ¿no? Podemos analizar el contexto de nuestros medios de comunicación, de cuál es la coyuntura, de cuáles son los temas que más les importan, pero creo que también uno de los retos más grandes que tenemos los comunicadores es poder sensibilizar y crear una estrategia de relacionamiento con los medios de comunicación para poder, por decirlo así, poder venderles de cierta manera ciertos temas que de alguna manera para ellos no son interesantes. Entonces, claro, cuando hablamos de temas ambientales dentro de nuestro contexto, no es un tema que a los medios de comunicación o que nuestros medios de comunicación lo tengan en coyuntura. Entonces, nuestro deber como relacionista pública y como comunicadora es siempre poder romper esos imaginarios colectivos que tienen los medios de comunicación en cuanto al tema ambiental y poder decirles, esto está pasando. Incluso el tema también de movilidad humana es un tema que no vende mucho, por así decirlo, pero a los medios de comunicación también los tiene, o cuando abordan el tema, lo abordan desde la visión equivocada. Casi siempre pasa, según en mi experiencia, que tengo ya más de 10 años en todo lo que es el tema de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, los temas sociales son temas que a los medios de comunicación no les generan mucha coyuntura, a excepción que sea como que temas que estén relacionados con temas un poco más amarillistas, ¿no? Siempre el tema de la sangre, el tema del morbo va a mover mucho más nuestros medios de comunicación, lastimosamente, o los temas políticos o los temas del deporte. Pero creo que nuestra principal responsabilidad como comunicadores organizacionales, como directivos, como relacionistas públicos, etcétera, es siempre poder romper esas barreras que los mismos medios se han impuesto dentro de cada uno de nuestros contextos y poder decirles, esto también comunica, esto también es parte del contexto, esto también es parte de la realidad de un país. Wow, es una gran diferencia entre estudiar DIRCOM y tener presente aquí a una experta con esos mismos conocimientos. Es enriquecedor, se podría decir. ¿Cómo, cómo es el entorno, su entorno laboral ideal como relacionista público y DIRCOM entre los trabajadores, quizás? Bueno, yo siempre he dicho que cualquier DIRCOM debe tener la facilidad de poder comunicarse con todo el equipo,
porque si bien cuando trabajas en una ONG tienes todo un departamento estructurado, que es lo que yo he hecho, tienes todo lo que es comunicación externa, comunicación interna, comunicación en territorio, comunicación y posicionamiento, todo lo que es marketing social, pero el tema de comunicación interna es sumamente importante y creo que es uno de los ejes principales que cualquier DIRCOM tiene que llevar a cabo independientemente de la organización en la que se encuentre, sea organización de la sociedad civil, sea un medio de comunicación, una unidad educativa, una empresa privada, la comunicación con el resto del equipo. Si bien nosotros cuando estamos como DIRCOMs tenemos solamente la parte, como por decir, arriba nuestro, lo que es la coordinación general del equipo y la dirección ejecutiva y abajo de nosotros tenemos nuestro equipo, pero la comunicación siempre tiene que ser completamente transversal a nivel de todos los departamentos, porque si bien yo como DIRCOM trabajo directamente con la dirección ejecutiva en temas de comunicación de crisis, también me comunico con los técnicos para que ellos me provean de información y yo poder generar las noticias o la difusión de ciertas actividades que hacemos dentro de la organización. Entonces, la comunicación con el equipo es fundamental cuando creas una estrategia de comunicación interna que te permite poder dialogar y trabajar con el resto del equipo, con la coordinación territorial, con el departamento administrativo financiero, con la coordinación de los proyectos. Entonces, si es que tú no generas esa cercanía desde comunicación, vas a generar una barrera que no te permita poder tener la experiencia ni que te provea al resto del equipo de la información que tú necesitas para poder comunicar. Entonces, un DIRCOM es tan transversal que siempre tienes que comunicarte con todo el equipo. O sea, siempre tienes que ser, yo digo, tienes que ser amiga de todo el mundo, no un amigo íntimo, pero tienes que relacionarte con todas las personas del equipo, porque si no, tu trabajo de cierta manera no funciona. Es decir, entregar una armonía dentro de la empresa, que encaje y que trabajen todos juntos para tener el bien tal vez de tener más clientes y demás, y también mantener satisfechos al público interno, a los trabajadores. Sí, yo creo que uno de nuestros principales retos, igual que posicionamos una imagen corporativa o tenemos la imagen y el posicionamiento de nuestra empresa hacia afuera, siempre tenemos que pensar en cómo está nuestro cliente interno, las personas que trabajan con nosotros, cómo se sienten, qué es lo que les identifica, si realmente se sienten identificados con la misión, con la visión, con la imagen corporativa, hacerles parte de ciertas decisiones que de una u otra manera nos van a afectar, cuáles son las iniciativas que llevamos a cabo para que todo el equipo se conozca, para que todo el equipo pueda trabajar junto. Entonces, creo que eso es súper importante, ¿no? Que nosotros seamos como el engranaje para que el resto de áreas puedan seguir trabajando en conjunto y a su vez a nosotros nos provean de cualquier tipo de información. Entonces, según lo que usted comenta, las funciones como DIRCOM considera que es un relacionista público. ¿Es importante en el sector laboral? Sí, 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 sí. Yo creo que hay algo que es súper importante cuando tú eres el DIRCOM o un relacionista público, que es la cercanía y el vínculo que generes con las personas que te rodean. Independientemente, o sea, yo siempre digo, uno siempre debe tener un trato que, así como sea la persona que te ayuda a limpiar la oficina, como con el director ejecutivo. Tú tienes que relacionarte con todos, pero siempre tiene que ser un trato cercano, siempre debes tener esa empatía que te permita también saber cómo decir las cosas, cuándo decir las cosas, cómo relacionarte con el equipo para que de una u otra manera ya no solo seas tú el que les busca, sino ya va a llegar un punto en mi experiencia, que es lo que me ha pasado, cuando ya genera cierto vínculo y cierta cercanía con los procesos, ya el mismo equipo empieza a responder solo. María Pau, te envié la información, María Pau hizo esta cosa. Entonces ya no necesitas pedirles, sino ellos mismos empiezan ya a participar de los procesos, que es súper importante. Entonces a un DIRCOM le tiene que nacer querer relacionarse con las demás personas. Un DIRCOM no puede ser una persona que se para ahí y se queda quieto. Tiene que hablar, tiene que socializar. Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que cuando uno se, como decimos acá en mi país, ¿no? Cuando te lanzas a estudiar algo, tienes que saber a qué río te estás metiendo. Entonces, creo que cuando eres comunicador o comunicadora, siempre debes tener un carácter que te permita, sé que no todos, o sea, no para todo el mundo es fácil el tema de
de la palabra, de la retórica, de poder responder o de poder incluso improvisar en ciertos temas. Pero es algo que poco a poco se va desarrollando, sí, con la experiencia. A mí también al principio me costaba hacer, incluso hasta el tema de los informes, pero conforme ya vas generando experiencia, más relacionamiento, te vas dando cuenta que las cosas de cierta manera completamente solas. Entonces, yo creo que uno de los matices generales que debe tener cualquier o cualquier comunicador o comunicadora es siempre el poder generar cercanía con la gente. O sea, si yo soy una persona que siempre está enojada y que no me gusta que me digan nada, mejor no te metas a estudiar comunicación porque es la carrera equivocada. Entonces, siempre debemos saber qué es lo que vamos a generar, ¿no? Siempre tenemos que ser ese vínculo entre todos. Correcto, qué enriquecedor lo que usted comenta. Tiene mucha razón. Comparto la misma opinión. Y ante ello, ¿cómo asume la responsabilidad respecto a la imagen corporativa de su empresa, de su centro laboral? Bueno, yo siempre digo que los DIRCOMs tenemos tres responsabilidades importantes. ¿Cómo decimos las cosas? ¿Cuándo decimos las cosas? ¿Y qué es lo que decimos? Creo que esos tres matices siempre te van a ayudar cuando tienes que manejar el tema de la reputación corporativa o la imagen corporativa de una empresa. Si bien tú ya vienes, porque es muy difícil que alguien no haya estado antes dentro del departamento de comunicación para poder generar ciertos procesos, pero si es que tú tienes iniciativas propias y quieres generar o reposicionar una imagen, siempre debes entender en qué punto está la organización. Entonces, siempre debes estudiar, yo digo estudiar hasta lo más mínimo de cualquier tipo de organización, sea una empresa privada, sea una empresa pública, sea un microemprendimiento o un emprendimiento, una pyme, organización de la sociedad civil, organización de cooperación internacional. Todos van a tener ya ciertas cosas que ya están constituidas y que no van a querer cambiar. ¿Pero es por qué? Porque ya su posicionamiento se ha hecho en base a eso. Cuando tú manejas la imagen corporativa de cualquier tipo de organización, siempre debes saber de acuerdo a cómo estamos en el contexto y cuál es la posición y el imaginario que la sociedad tiene de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una organización que tiene más de 30 años de trabajo a nivel nacional y binacional. Entonces, trabajamos en todo lo que es la frontera norte del Ecuador y la frontera sur de Colombia, pero nuestra comunicación tiene algo muy peculiar que es, estamos más posicionados en Colombia que en Ecuador. Entonces nos ha costado generar una estrategia de reposicionamiento a nivel del país. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos muchísimas organizaciones que trabajan ciertos temas y como yo siempre digo, ¿no? Todos trabajan lo mismo, pero no se atreven a unirse. En cambio, en Colombia tienes la dinámica de que no todas las organizaciones trabajan temas de agua, que es lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que nos ha beneficiado a nosotros para poder generar el posicionamiento que tenemos. Entonces, ahorita lo que hemos hecho prácticamente es una estrategia de reposicionamiento externo basada en todo lo que son las relaciones públicas, eventos, lanzamiento de proyectos y generación de alianzas con otras organizaciones nacionales e internacionales para poder posicionarnos como una organización y para que la gente pueda ver que nosotros trabajamos aquí 30 años. O sea, no es cualquier tipo de, no son 2 años, no son 3 años, son 30 años de trabajar con comunidades completamente alejadas, de trabajar en los lugares donde se termina el asfalto, ahí empieza el trabajo de Altrópico y no se ha visto visibilizado precisamente porque nuestro equipo se enfocó mucho en lo que es el trabajo en territorio, pero se olvidaron de lo que es la comunicación para afuera. Entonces, cuando manejamos ese tipo de estrategias o de ciertas crisis comunicacionales a nivel de posicionamiento, siempre es súper importante analizar cómo está nuestro contexto para nosotros poder responder de la mejor manera. Entonces, con lo que usted nos acaba de comentar de lo que ocurrió en la frontera de Ecuador con la parte de Colombia, ¿podría decir que fue una de las dificultades más exigentes como relacionista público o tiene alguna otra experiencia tal vez que se le dificultó en su carrera profesional? Bueno, yo creo que
los comunicadores siempre vamos a tener dificultades. Yo creo que un aprendizaje también fue esta experiencia que tuvimos con el tema de las fronteras y del posicionamiento institucional a nivel de las fronteras. Otro que también hemos tenido es que muchas veces nosotros hemos generado ciertas iniciativas, pero no las hemos instaurado como procesos nuestros. Yo llegué a la organización donde estoy trabajando hace 1 año y medio más o menos, y claro, yo tenía un desfase de 7 años sin departamento de comunicación. Entonces, hay muchos procesos que se perdieron, hay muchos procesos que lastimosamente se generaron, se llevaron a cabo, pero al no generar como que una instauración de las escuelas de agua nacieron desde Altrópico y la iniciativa de trabajar agua, muchas otras organizaciones por así decir, se robaron la metodología de la organización, asumieron ciertos procesos como que ellos fueran los pioneros. Entonces, eso también ha sido súper, súper complicado porque hay ciertas cosas que nosotros ya lo veníamos haciendo desde hace mucho, pero como faltó tanto tiempo un departamento de comunicación, no se generó la difusión necesaria y hay iniciativas que ahorita estamos difundiendo y creen que nosotros las hemos replicado, cuando en realidad nosotros fuimos los pioneros, pero nunca comunicamos que lo éramos. Entonces, creo que eso es uno de los retos más grandes, ¿no? Cómo poder responder a cierto tema de la coyuntura, ciertos procesos, ciertos posicionamientos, pero también saber que necesitamos hacerlo. Creo que cuando se tiene un departamento de comunicación, entiendes lo importante que es la comunicación. Lastimosamente en las organizaciones de la sociedad civil, cuando se acaban los proyectos o cuando se acaba el dinero, siempre es, bueno, el primer departamento que mochamos y que sacamos es comunicación. Y luego se dan cuenta de cuál es la importancia de la comunicación, incluso en términos de crisis. Y creo que esto es algo que nos ha pasado mucho y es uno de los retos más grandes, el poder responder y que el contexto entienda la importancia de la comunicación. Tiene usted mucha razón y como prueba también tenemos este año aquí en Perú, sucedió algo con la empresa Repsol del petróleo en Ancón en las playas. No había un comunicador que alertara sobre aquello. Salió en la noticia que Repsol tuvo un derrame, pero Uh -huh. por Twitter, y la empresa lo negó rotundamente. Y al día siguiente o ahora después, en todas las noticias, Repsol tuvo un segundo derrame. Imagínese, señorita, No, una falla total en la comunicación. y eso pasa mucho. Cuando uno habla de términos de comunicación de crisis, yo, por ejemplo, me voy a atrever a decir una opinión súper personal a nivel así como María Paula Ortega, independientemente de donde trabaje. Yo creo que la comunicación que maneja nuestro gobierno actualmente es pésima. Su estrategia de comunicación es, o sea, nosotros como ciudadanos sabemos en lo que estamos viviendo, sabemos que lastimosamente nuestro país ha cambiado y se ha vuelto una atmósfera extremadamente violenta, extremadamente insegura. Nosotros antes, como Quito, como Guayaquil, no teníamos ciertas realidades que ahora las vemos y las palpamos día a día. Y que salga el ministro del Interior a decir que no sucede nada, que no pasa nada, que estamos exagerando, que esto, que el otro, es como que, ¿qué clase de mensaje le estás dando tú a las personas que están Y viviendo eso? ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que cuando hablamos de comunicación de crisis, no se tiene una estrategia que realmente te beneficie para decir, ok, esto es lo que vamos a decir y esta es la realidad a la que vamos a responder. Y lastimosamente muchas veces pasa eso. O sea, la comunicación de crisis también es algo que nadie le pone asunto, como decimos acá, pero es sumamente importante también. exactamente, señorita. En la empresa donde usted trabaja, en qué se basa la política y la estrategia de comunicación, justo como estamos entrando a aquello? Donde yo trabajo actualmente, creé 4 ejes fundamentales en el tema de comunicación. Entonces, mi departamento de comunicación tiene el eje de comunicación interna, que es absolutamente todo lo que tiene que ver con el cliente interno, desde los boletines de prensa, desde la cartelera virtual, desde todo lo que la imagen de la organización, hasta lo que son talleres de liderazgo y talleres de todo lo que es el tema de fortalecimiento de capacidades.
Y transmisión también de capacidades, porque tenemos muchos compañeros que, por ejemplo, saben muchísimo de fotografía. Entonces, ellos, que sean ellos quienes nos den el taller, eso también hace que las personas se sientan parte de la organización y sientan que valoran también su trabajo. Todo lo que es el tema de comunicación externa, que son igual relaciones públicas, posicionamiento, marketing social, etcétera, y para poder generar una estrategia que nos permita reposicionarnos como organización. Todo lo que es comunicación en territorio, que trabajo básicamente el eje de comunicación, Escuela de Comunicadores Comunitarios. Nosotros a nivel de Altrópico trabajamos con muchísimas comunidades y lastimosamente al no tener yo un equipo completamente estructurado, si no tengo ahorita un equipo de 4 personas, entonces no todos podemos dividirnos y estar en los mismos eventos al mismo tiempo o unos en el otro, otros en el otro. Entonces lo que hicimos fue crear una propuesta de comunicadores comunitarios bajo una metodología que nos permita transmitir nuestros conocimientos, pero también que las personas de las comunidades puedan enviarnos a nosotros la información. Entonces, si es que hay voy a poner un ejemplo muy concreto. Tenemos en una localidad en Esmeraldas que se llama la comunidad Chachi, están como que en la mitad de la selva. Y lo que ellos hacen es siempre talleres de manejo forestal sostenible, que es una campaña que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, lo que ellos hacen es, yo les envío el formato de toda la información que necesito y ellos básicamente nos envían las fotografías. Entonces, la metodología ya transferida, básicamente enseñarles a comunicar de una manera muy básica para que ellos sean nuestros reporteros desde el territorio. Y el otro eje es comunicación digital, donde se encuentra todo lo que es página web, redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, todo lo que es Instagram, todo lo que es MailChimp también, y el canal de YouTube. Entonces, es como que un departamento que lo dividí en 4 ejes: comunicación interna, externa, digital y en territorio. Y de cada eje salen ciertas iniciativas que nos permiten fortalecer la estrategia comunicacional a nivel integral de toda la organización. Brillante. Usted, como comenta, dentro de la empresa donde usted trabaja, implementar aquello significa que ha tenido una ardua experiencia en donde ha estado entre falla y ¿cómo se le diría? Mejoría y demás, y usted ha implementado aquello. Significa que Sí, conoce muy bien su rubro. o sea, yo creo que en comunicación siempre tenemos que estar acostumbrados a fallar. No todo es perfecto Sí, y somos los que fallamos porque uno cuando transmite un mensaje a veces corremos también el riesgo de asumir que el mensaje está bien transmitido. Y eso es uno de los errores que tenemos como comunicadores a nivel de cualquier tipo de eje. Entonces, siempre es importante entender, o sea, ponernos un ratito en los zapatos de nuestro público para poder entender de mejor manera qué es lo que les vamos a decir y no asumir. claro. Usted, como relacionista público, cómo gestiona tanto al público externo como interno en la empresa donde trabaja? ¿Cómo lo gestiona la Bueno, comunicación? a nivel de público interno, siempre está en el fortalecer el compromiso que se tiene, ¿no? Creo que es sumamente importante también poder decirle y que la gente se sienta parte de dónde están trabajando. Entonces, el rato que ya tienes un público interno comprometido con el trabajo que realizan, ya es más fácil para ti posicionarte de manera externa. ¿Por qué? Porque tus mismos colaboradores van a ser tus embajadores de marca. Y bueno, a nivel de públicos externos, como nosotros somos una organización de la sociedad civil, tienes muchísimos ojos encima tuyo desde cualquier tipo de eje, desde los medios de comunicación hasta los grupos activistas. Entonces, siempre está en manejar el mensaje adecuado, en no meternos en temas como nosotros, por ejemplo, tenemos un código que dice que en política no nos vamos a meter. Como somos una organización ambiental también en temas de minería, que aquí también es muy fuerte, tampoco. Entonces tenemos como que esos 2 ejes en los que dices, no nos vamos a meter en esto porque de alguna u otra manera son ejes y son temas que van a causar algún tipo de revuelo a nivel social. Entonces nosotros como organización siempre debemos mantener el margen de, yo como digo, disimular de una manera sutil
para poder decirle a la gente, nosotros no vamos a ser parte de eso. Aunque yo como María Paula no esté de acuerdo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, cuando uno ya trabaja en una organización, ya no eres María Paula, sino eres la organización que está detrás tuyo. Entonces, todo lo que tú digas, todo lo que pongas en redes sociales, cómo respondas a ciertas cosas, siempre van a generar cierto tipo de ruido que a nivel de posicionamiento institucional no nos conviene. Usted actualmente, como comenta, entre estar metida en X situación y X no, con las vertientes de corporativa, institucional y consultoría, ah, ¿cómo es que trabaja con aquello? Y Bueno, yo creo que a veces generar una imagen personal y una marca personal es algo que no te planteas de lleno cuando dices, ok, voy a trabajar en esto y lo voy a hacer así, sino que ha surgido de acuerdo al contexto. Entonces, yo empecé a crear mi marca personal de una manera completamente implícita cuando empecé a especializarme en comunicación para organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo que yo hago ahorita en temas de asesorías independientes, en temas de talleres, de capacitaciones y de trabajar en ciertas organizaciones bajo un contrato determinado, es simplemente es María Paula la que está trabajando ahí. No puedo yo ponerme, yo por ejemplo en mis redes sociales, si es que tú me buscas en Google, vas a encontrar mi LinkedIn, que solamente habla de mi experiencia profesional y de las cosas que he podido hacer mediante la consultora que manejo. Pero, por ejemplo, en Twitter sé a veces lanzar algún cierto tipo de mensajes, pero siempre pongo que son muy personales. O sea, Twitter es una red que para mí es súper personal, igual que mi Instagram. Manejo también otras redes sociales a nivel institucional en las que obviamente no predomina mi visión personal, sino una visión completamente institucional. Pero tengo mis redes personales, por ejemplo, en mi Instagram está toda mi vida, pero jamás yo ponerme en contra de algo, porque de una u otra manera siempre va a ser parte de mi trabajo. Entonces siempre he creado mi imagen y mi marca personal en base a lo que son los contextos. impresionante lo que usted comenta. Y según el organigrama de su centro laboral como DIRCOM, ¿tiene alguna relación directa con el presidente y el director general? ¿O cómo es aquello? Sí, bueno, los DIRCOM, como ya lo mencioné antes, es muy raro que tengamos dos personas siempre encima, ¿no? Sino más bien siempre nos manejamos el director ejecutivo o el gerente general en empresa privada, o entonces siempre estás debajo de, o sea, tienes una relación completamente directa. Yo, personalmente, en las organizaciones en las que he estado y en las que me encuentro actualmente, yo estoy a una llamada del director ejecutivo. O sea, miren, Carlitos, tenemos esto, pasó tal cosa, ¿cómo hacemos? Entonces es esa cercanía que te decía que tenemos la oportunidad de poder crear desde el departamento de comunicación. Entonces, sí, mi comunicación es completamente directa y horizontal. Wow. Y señorita, según el autor Trixie Matayonga, consultor de comunicación, decía que una empresa sin director de comunicación es un total caos. ¿Está de acuerdo? Sí, completamente. Aunque, bueno, ahí difiere un poco porque también hay directores de comunicación que crean ciertas barreras dentro de la misma empresa y que también hacen que se vuelva un caos. Entonces, yo creo que cualquier empresa que no tenga una comunicación bien canalizada va a ser un caos. Cada uno va a hacer lo que quiera, cada uno va a comunicar como quiere, cada uno va, ni siquiera van a saber a quién eh, por ejemplo, dirigirse cuando tengan que publicar un libro o necesitar un logo. Entonces, yo creo que cualquier tipo de empresa, independientemente de si tiene o no tiene un DIRCOM, si es que no está bien manejada la estrategia o al menos bien posicionada la persona, será un caos siempre. Muchas gracias, Magíster María Paula Ortega Puente, por estar presente el día de hoy en esta grata entrevista. Desearía saber si tiene algunas palabras para los futuros relacionistas públicos que desearían ir laburando también en algún futuro.
Bueno, yo creo que lo principal que les puedo decir, les voy a hablar así, yo toda mi vida he sido enamorada de la comunicación, amo mi carrera, he hecho mi vida y he creado mi vida y mis vínculos alrededor de ella. Creo que la comunicación es de las carreras más bonitas y más difíciles que existen. Mm, Como siempre decimos, no, no puedes compararte con un médico, no puedes compararte con un ingeniero, no puedes, ninguna carrera puede compararse con ninguna, pero si es que vemos carreras que realmente son fundamentales, es la comunicación, porque todos nos comunicamos y también saber que todo lo que hacemos comunica. Creo que eso es súper importante porque muchas veces decimos, ok, yo soy María Paula Ortega y no voy a comunicar nada, pero yo todo estoy comunicando, desde la manera en la que me he visto, desde la manera en la que me siento, hasta la manera en la que creo mis estrategias dentro de mi espacio laboral. Saber que nosotros somos embajadores no solo de nosotros, sino también de una carrera que es sumamente importante. Yo lo único que podría decirles es que disfruten de lo que hacen, porque el rato que uno disfruta de la comunicación y ama su carrera, no trabajas nunca, porque siempre vas a tener una nueva idea, vas a tener estrés, muchísimo estrés, tienen que estar acostumbrados a trabajar de domingo a domingo. Cualquier comunicador, yo digo, desde que uno se gradúa de la universidad, nunca más vuelve a dormir, porque es así, tienes trabajos y tienes jornadas de domingo a domingo que te exigen crear estrategias que de una u otra manera te van a servir. Muchas veces van a sentir que quizás el trabajo no es valorado para todo el tiempo que uno le dedica, pero creo que muchas veces también tenemos que darnos cuenta de que todo el amor y todo el esfuerzo y toda la responsabilidad que tenemos nosotros como ejecutores y como DIRCOMs, relacionistas públicos o audiovisuales o periodistas, es el hecho de saber comunicar y transmitir un mensaje que para nosotros es importante. Y con que ya hayamos llegado a una persona y hayamos cambiado ese imaginario que tenía esa persona, ya hemos logrado bastante. Entonces, quiere decir que nuestro mensaje siempre tiene que estar bien transmitido con mucha responsabilidad. Quiere decirles que el estrés, la responsabilidad y el amor es algo que siempre tiene que estar presente. Oh, muchas gracias por sus palabras. Más de una persona va a estar agradecido por tener esos conocimientos de usted, que tiene una ardua experiencia, como usted comentó, más de 10 años en el rubro. Mi equipo y yo estamos encarecidamente agradecidos con usted por aceptar esta participación en esta entrevista realizada. Muchas gracias. Con esto daríamos en pase a finalizar la entrevista.